Según la periodista Rosa María Palacios, en respuesta a una consulta que ella le hizo, Nadine Heredia habría reconocido que la letra en las 4 agendas en poder de la Fiscalía es suya. Minutos después, en su cuenta de Twitter, la primera dama aclaró, sin embargo, que la periodista se apresuró al dar esa información. La diferencia de opiniones la generó la expresión "la verdad es mi letra". Por otra parte, la ex trabajadora de la Casa de los Humala Heredia, Michelín Vargas, sostuvo en una entrevista que la denuncia interpuesta en su contra por la primera dama por la presunta sustracción de documentos obedece a su amistad con Álvaro Gutiérrez. Y el exministro de Justicia, Aurelio Pastor, sostuvo hoy durante el juicio oral por el caso narcoindultos que el presidente Alan García era quien finalmente decidía los años de pena que se le conmutaba a cada preso tras la propuesta que le alcanzaba la comisión que presidía Facundo Chinguel. Negó que se tomaran solo 50 segundos para aprobar cada caso, como sostuvo en anterior audiencia uno de los testigos. Pastor aseveró también que fue su antecesor en el Ministerio de Justicia, Rosario Fernández, quien conformó la Comisión de Gracias Presidenciales presidida por Chinguel. El ex jefe del BRAEM, general en retiro Leonardo Longa López, aseguró en el programa Sin Pelos en la Lengua que el viceministro de Defensa, Iván Vega, reporta directamente a la primera dama las acciones que las Fuerzas Armadas realizan en el Valle del Río Apurímac, N y Mantaro. Esta tarde, el ministro de Defensa, Yaque Balaquivi, negó lo sostenido, sin embargo, por Longa, aseverando que su despacho recibe los reportes. Y el presidente Humala dijo hoy que la autógrafa de la ley que permite a Petroperú explotar el lote 192 ya se encuentra en Palacio de Gobierno y será debatida en el Consejo de Ministros. Y descartó una vez más que existan discrepancias entre el Ejecutivo y la bancada oficialista respecto al tema. Ustedes pueden mantenerse informados las 24 horas del día en nuestra página web www.canaln.pe. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Portada. Verónica, empezamos otra semana lleno de información, la verdad. Sí, y además a cada segundo mucha información. Vamos a presentar primero a nuestros invitados. Tenemos en primer término al congresista Javier Blajes Quesquén, de Concertación Parlamentaria, y también al doctor Wilfredo Peraza, exministro del Interior y asesor presidencial en temas de seguridad. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están, caballeros? Gracias por estar con nosotros. Pues bien, el primer tema tiene que ver con algo que apareció en las redes y que colocó la periodista Rosa María Palacios a propósito de un diálogo suyo nuevamente por esta vía con la primera dama. Escribió Rosa María Palacios: después de días de insistencia firme y educada, he obtenido una respuesta de Nadine Heredia. Me dice por Twitter en mensaje directo, y pone comillas, la verdad, coma, es mi letra, coma. ¿Qué más puedo decir? No se necesitan pericias ni testigos. Las agendas robadas y publicadas, cuyo contenido, a veces infantil, ni recordaba Nadine Heredia, sí son de ella. Punto. Eso dijo Rosa María Palacios, y al poco rato la primera dama le enmendó la plana por el Twitter también y escribió, creo, el Twitter que tenemos ahí para compartir con ustedes. Lamento que RPM, Rosa María Palacios, se haya apresurado. Cuando digo la verdad es mi letra, me refiero a que mi escritura, mi letra es mi defensa y mi verdad. Ay, ay, ay. Como se dan cuenta ustedes, hay una diferencia entre lo que escribe en este Twitter la señora Heredia, donde escribe la verdad es mi letra, sin que medie una coma entre verdad y es, lo que escribe Rosa María, que dice la verdad, coma, es mi letra. Esto que parece una tontería, un detalle baladí, no lo es, porque si no está la coma, la verdad, me permitirás hacer una disquisición gramatical, es el sujeto de la oración. Estamos hablando de la verdad y lo que decimos es que es su letra. En cambio, si sí existe esa coma, la verdad equivale a decir verdad, es un circunstancial. A decir verdad es mi letra esa de la que estábamos hablando. Habría que conocer ciertamente cuál fue el texto de la pregunta que le hace Rosa María, porque es a eso a lo que está respondiendo la señora. Y de otro lado, hay que tener en consideración también que en las redes sociales uno suele ahorrarse signos de puntuación, signos de admiración, cosas por el estilo, de manera que todo eso va a estar dentro de la discusión
de qué es lo que dijo O que quiso decir. o no dijo la primera dama con esta expresión. Bueno, esto fue por de mensaje directo. Ujú. Y justo hace poco han cambiado, y ya no son solamente 140 caracteres los que puedes hacer a través de los mensajes directos, mandarle a otra persona, Ujú. sino que ya es libre, abierto. Entonces puedes mandar un texto largo Sí. y los puedes enviar, antes no. Entonces, sí, efectivamente uno trataba también a través de los mensajes directos mandar mensajes cortos o ideas breves, como en el Twitter, ¿no? Pero tratándose de este tema, particularmente... Hay que ver cuál fue la respuesta que le dio, porque por algo ha puesto entre comillas Rosa María Palacios, la verdad, coma es mi letra, y la señora Heredia, en cambio, omite la coma. No será muy difícil que Rosa María Palacios muestre el texto que le llegó. Ahí. Vamos a ver qué piensan nuestros invitados sobre este dilema. Bueno, yo creo que este es un tema, el tema de gramatical, si va a la coma o cómo lo haya interpretado la señora Rosa María Palacios, que diga de paso es una periodista aliada de la señora Nadine Heredia, y es legítimo además. Pero ella, la señora Rosa María Palacios, ha venido sosteniendo dos cosas, que esas agendas no eran de la señora Heredia y que los que estamos detrás de esto es el APRA. Y aún siendo nuestra adversaria, yo creo que ella es una mujer honesta, pero yo creo que el país no está para este tipo de emboscadas, ¿no? de ir soltando la verdad a medias, siguiendo casi un esquema que el que siguió el aliado del gobierno, el señor Toledo, que comenzó diciendo que la plata con la que compraron esa casa en Casuarina y la oficina eran de una indemnización de su suegra del Holocausto, y luego han venido cambiando la verdad hasta terminar en que es plata de Maisman. Acá lo que no entiende la señora Nadine Heredia es que ella, de facto, el país le reconoce como la persona que tiene más poder, que toma decisiones, que sus acciones tienen un impacto en el país. Y todo este tipo de confusiones a las que nos están llevando, para que al final de cuentas el peritaje va a determinar qué es su letra y que es, por ende, esas agendas son de ella, eso se ha podido disipar con un tuit categórico, de que las agendas no son de ella y por ende al no ser de ella, el contenido de las agendas mucho menos. Pero no lo hacen, están haciendo una novela inclusive. Yo discrepo democráticamente con la tesis de la señora Rosa María Palacios, dice, bueno, al final de cuentas es un error, mintió, pero no es un delito. Un periodista, por más respetable que sea, no es el que califica una conducta de un ciudadano, menos de una persona que tiene decisiones en el aparato del Estado. Entonces, están jugando a ir reconociendo por etapas y por partes un hecho que tiene contenidos muy, muy graves y delicados que lo tendrá que determinar el Ministerio Público y que lindan con ilícitos penales, para hacer ver pues, que es una verdad media, es un error, una mentira. Y esta es una novela de nunca acabar, que como te repito, el tema de fondo es que la señora hubiera dicho, esta es otra oportunidad que hubiera tenido para decir, ¿saben qué? No son mis agendas. Y me someto a una pericia y eso hubiera cerrado este capítulo de confusión, que la verdad es mi letra, como diciendo que ella se va a defender en su momento. Hay un detalle adicional, y es que Rosa María Palacios, casi 2 meses atrás ya, le preguntó a ella si se le había perdido alguna agenda y ella dijo, tengo todas mis libretas. Así es. Y cuando le pregunta ahora si es su letra, quiere decir que ya está dudando de que le hubiera dicho la verdad, porque si no ni se lo pregunta, ¿no? Claro. Y la respuesta de la señora Heredia, lamento que Rosa María Palacios se haya apresurado, también deja abierto, se pone en una zona gris. Vamos a ver qué dice el doctor Pedraza. A ver, este tema está siendo investigado en el marco de una acción de la Fiscalía. Por tanto, ese es un plano y seguramente otro plano diferente es el tema político y el periodístico. Yo he conversado con Nadine por teléfono ahora que venía para preguntarle cuál era el contexto de este tema. Y lo que me dijo es que un par de días atrás venía mandándose mensajes con Rosa María. Ella le insistía en una entrevista. Nadine estimaba que no era prudente todavía ahora, que había que esperar la citación de la Fiscalía. Y mensajes iban, mensajes venían. Rosa María le insistía que la verdad era fundamental en un tema así. Y en ese contexto de la afirmación de que la verdad era necesaria, Nadine le respondió literalmente que la verdad era su letra. Pero eso significaba que su grafía en su momento dirá la verdad. No suponía un reconocimiento, y eso me lo dijo literalmente, no suponía un reconocimiento de nada.
sino simplemente que su grafía, su letra, iba a probar... Iba a aquello que determinar era- la falsedad Exactamente. o certeza de lo... Que Rosa María se apresuró, probablemente se entendieron mal, probablemente, pero nada más que ese tema. De manera que en su momento la Fiscalía decidirá, uno, si esas agendas las incorpora o no como prueba en el proceso, si hay o no pericias, de manera que tratándose de un tema penal, hay una estrategia ciertamente de los abogados. Una cosa, usted es asesor del presidente Ollanta el tema de seguridad, ¿no es cierto? Sí, así es. Ok, pero también asesora a la esposa del presidente en algunos casos. No, era... Esta ha sido porque una venía al llamada... programa. Era evidente que... Venía aquí al este programa tema- y usted habló con ella. Exactamente. ¿Y le dijo algo? Dígame que No, sí, por le favor. pregunté- O sea, me dijo, ok, muy bien, ¿y punto? Nada más. No entiendo cuál fue la pregunta. ¿Cuál fue su respuesta ante esta explicación que le dio la primera Yo dama? le hice exactamente la pregunta de cuál era el significado de esto, Ya. porque sin duda asumía que este tema se iba a incorporar en este programa. Claro. Obvio. Así que me hizo el relato. ¿Y usted quedó y- conforme? Es que yo no tengo por qué cuestionar aquello que ella señala. Yo no soy ni su defensor ni su asesor. Por eso le preguntaba. Básicamente lo que estoy haciendo es transmitir La su versión. Y Pero que cada- la transmite acríticamente. Usted no tiene una opinión respecto de si eso es verosímil o no es verosímil. lo que ocurre es que a mí sí me parece que tratándose de un tema de esta magnitud, es en la fiscalía donde uno tiene que definir si es su agenda, si va o no a la ¿No pericia cree y si usted es que o no no debió su haber letra. estado sosteniendo este tipo de conversaciones Desde con mi una punto de periodista? vista, no. Desde mi punto de ¿Y vista, se la Tatán, dijo? La verdad que no he tenido ocasión para discutir este tema con ella, pero Dígaselo. tratándose de un asunto de carácter penal, sin duda la ruta tiene que ser en ese sistema. Hay una estrategia, una definición. Dígaselo, porque y- pareciera que nadie le está asesorando y eso está mal. Eso yo no lo sé, pero ¿qué duda cabe? En un tema de carácter penal, la Esto no estrategia, es un una línea es juego. fundamental. Usted sí se da cuenta Por- que esto por no es un supuesto juego, porque que esto no. de que no, yo quise decir Y que yo la verdad creo y es mi que- verdad, es un absurdo, es una... No, yo cuando escuché la noticia no lo podía creer. Es una burla. Bueno, Eso es un tema evidentemente delicado. ella no jamás pensó que No paré. Rosa María iba a publicar un tema así, porque aparentemente había un diálogo fluido, se entendían, y aparentemente Nadine pensó que la verdad es Mileta, ella lo había entendido con claridad. Así que lástima esta desconexión, pero no hay otra situación sino que decir eso. Ahora, En su momento se aclarará el tema. Ahora, aún poniéndonos en la versión de la señora Heredia, es decir, que no hay coma y dice, la verdad es mi letra, parece un enunciado pronunciado por una divinidad, ¿no? La verdad es mi letra. A mí me hace recordar, yo soy el que soy, en el Antiguo Testamento, cuando Jehová le habla a Moisés. Cuando Claro, se- ¿qué ¿no? tipo de ¿Cómo puede conversación ser es esto? que ¿Estás la verdad es conversando mi con alguien letra? que es una tu expresión amigo, de tu extrañante. familia, ¿no? Tu Yo creo conocido. que esto es lo que busca la señora Heredia, generar especulación, discusión y dilatar un tema de fondo. O sea, aquí hay una falta de sentido de responsabilidad, por no decir en una expresión negativa, pero aquí hay una falta de sentido de responsabilidad. Esta señora toma decisiones en el aparato del Estado inconstitucionalmente. O sea, sus declaraciones... Mira, ¿recuerda la vez pasada cuando desautorizó a César Villanueva? Villanueva se fue, se cayó todo un gabinete. O sea, la señora lo que no... Yo creo que lo hace, yo creo que sí está bien asesorada. Ella mide el impacto de su declaración, entonces reconocer que las agendas son de ella, lo que va a generar es una grave crisis política. Entonces ella lo está midiendo a ganar tiempo, como ha ganado el señor Toledo, y va cambiando la versión de indemnización del holocausto a plata de Maiman. O sea, creen que esa estrategia puede, si bien es cierto, puede darle resultados a ella para eludir la acción de la justicia o una investigación. La verdad que esto alimenta un clima de indignación en el país. La señora Heredia no es la primera dama de otros gobiernos que no tomaba decisiones en el Estado. Hoy día, lamentablemente, la mayoría del país han terminado aceptando que esta señora toma decisiones en el Estado sin haber sido elegida constitucional y democráticamente, pero que no cierre este capítulo categóricamente da una muestra de la poca seriedad y responsabilidad con la que se toman decisiones de Estado y lamentablemente esto genera más crisis, más confusión. Es la misma estrategia, señor Humala. Dice, no he firmado el contrato del lote 792 porque el Congreso me cerró la posibilidad de no rechazarlo. No me parece poco serio
Y yo creo que más que ver si dijo lo que no dijo, aquí el tema categórico es, las agendas son de ella, y lo que ahora quiere llevarnos al tema de decir que en su momento se verá lo de la letra, que es el cuestionamiento que se va a hacer a través del peritaje. Pero es que ese es el procedimiento. O sea, yo creo en la buena fe de Rosa María, pero no creo que esta discusión que hoy se hace en redes y en medios favorezca mucho a nadie. Una estrategia sería no adecuada. Si yo tengo mi tablet y mañana no la tengo, si me la han robado, de repente la han alterado, le han cambiado el color. Diré, sí es mía, pero la han cambiado. Pero han pasado varias semanas. Hay un tema que es fundamental. Nadie no ha tenido a la vista las agendas. Por favor. Lo que hizo es que es verdad. La procuradora ha entregado las agendas lacradas. Pero primero dijo que no se le había perdido ninguna. Entonces, ha venido cambiando su versión. Bueno, eso depende Luego dijo que estaban dónde se mira, contaminadas. Pero el reconocimiento tiene un procedimiento absolutamente formal, como lo tienen las pericias. ¿Es posible, razonable, reconocer un documento sobre la base de las agendas que están en los medios? Yo, abogado, diría nunca. Porque este es un tema que tiene una consecuencia penal. Por tanto, el lugar, el espacio es en la Fiscalía. Y nadie se corre del tema, porque finalmente es un tema que conduce el fiscal. Lástima que se cruzó la fecha de 3 diligencias hace pocos días. El fiscal ha señalado ahora el 22 y seguramente ella acudirá. Pero los plazos se cumplen, las diligencias, ella ahí está en este momento siendo testigo, pero los plazos lo conduce el fiscal, y un fiscal que se supone responde a una independencia absoluta como nuestro fiscal. Pero en otro proceso su hermano plantea una impugnación a las agendas porque supuestamente han sido robadas. Como Alan García está bien, pero hay un reconocimiento tácito. Hay un reconocimiento tácito a que las agendas son de la señora Heredia. Y a partir de ahí, ella este dirá tema su se tiene que palabra y esclarecer. habrá que juzgar si miente o no miente. Tendrá que decir lo pertinente, pero los recursos los presentan a las personas investigadas o testigos de un proceso, porque ese es el derecho de todos los ciudadanos. Entonces, el derecho a si un le han proceso hizo lo que corresponde, seguramente sintió que debía hacerlo, pero ese es el derecho, esas son las garantías en un proceso penal para gente inocente y para los que no son. Esa es la regla en el país. Bueno, obviamente han habido muchas reacciones sobre esto. No sé si ponemos más de estas reacciones. Tenemos las declaraciones de Víctor Andrés García Belaúnde, a ver si nos avisan ahí en el switcher. ¿Sí? ¿Podemos poner las declaraciones? Bueno, claro que sí, claro que sí. Yo creo que si es verdad lo que se ha dicho, pues y la señora primera dama reconoce que son sus agendas, evidentemente las cosas van a cambiar totalmente, ¿no? Hay que revisar con más exactitud la cantidad de recursos que se han manejado, muchísimos recursos que llaman la atención en un candidato que todavía no era ganador, simplemente era un candidato que había perdido unas elecciones y tenía por delante muchos años más de trabajo político. Así que yo creo que las agendas van a tener que ser minuciosamente analizadas y de ahí van a poder salir una serie de... Escuchamos también al congresista Díaz Dios. Bueno, lo preguntábamos hace unos instantes precisamente, no sé si vendrán algunas nuevas revelaciones que hubieran puesto en evidencia esto que era una verdad que todos los peruanos lo sabíamos. No obstante, ahora podemos entender en todo caso por qué el miedo que tenía la señora Nadine, en todo caso todo el partido de gobierno, por qué presentaban estos amparos para que no se reconozca denuncias a periodistas, denuncias a periodistas, ofensas incluso a medios de comunicación. Un presidente de la República que él mismo tomaba las palabras de su esposa cuando decía que no había reconocido las agendas. Yo creo que cualquiera de nosotros, si ve un documento, reconoce nuestra letra inmediatamente. Entonces, me parece que este repentino ataque de sinceridad o amor por la verdad con esta periodista Rosa María Palacios puede ser básicamente porque o sabe que algo se le viene mañana, pasado, en otro... Sí, bueno, es obvio que ha empezado a dudar y que por eso es que le insistía para poder, o sea, dudar de que sean o no sus agendas. De la primera dama, digo, por eso es que le hacía esta pregunta en reiteradas oportunidades, según lo que ella ha contado en su blog, y a pesar de eso, ella asegura que no le parece bien algunos de los reportajes presentados por Panorama. Pero al final dice, sin embargo, los periodistas podemos trabajar con sospechas, pero no debemos publicarlas, dice ella, en referencia a Panorama. Yo nunca las publico porque no sería ético y, como he dicho, no me uno a la manada. Hago periodismo, no apanado por encargo. Pero cuando tenemos certeza y una corroboración
tan fulminante, no publicar sería una falta ética tan grave como lo anterior. Espero estar a la altura de mis deberes, aunque no le guste a Nadine Heredia. Me parece muy bien. Yo respeto la posición de Rosa María, creo que es una periodista que guarda coherencia, solo que en este tema hay evidentemente un error. Ella entendió aquello que Nadine no le dijo. Y suscribo, por supuesto, todo lo que Rosa María dice antes. Una campaña muy fuerte. Contra... O sea, no, solo todo lo escrito en su blog lo suscribe, pero no el último párrafo. Lo que pasa es que hay dos posiciones, la de Rosa María y la de Nadine. Y usted le cree obviamente a Nadine Heredia. Yo planteo los dos escenarios, no tengo por qué desconfiar ni de una ni de otra persona. Pero una de las dos está equivocada. Sin duda, pero no supone que alguna mienta. Puede haber un error. Y eso es lo más probable. O sea, eso es lo que Nadine me ha dicho. Yo le he señalado que la verdad es mi letra, indicando que mi grafía hablará en su momento. Eso entendió una cosa diferente Rosa María, y creo que en el fondo lo que hay es un lamentable error. Pero podría haber preguntado, ¿no? Bueno, supongo que Rosa María se encargará en los próximos días de ahondar un poco más en el tema. Pero sobre esto también salió a declarar la empleada del hogar a la que se le estaba sindicando como la responsable de haberse robado estas agendas de la casa de la pareja Heredia, Humala Heredia, Micheline Vargas, y ella dijo que no se llevó estas famosas agendas. Y dijo, sostuvo en una entrevista que esta denuncia interpuesta en su contra por la primera dama, por la presunta sustracción, obedece a su amistad con el señor Álvaro Gutiérrez. O sea, la amistad entre la señora Micheline Vargas y el señor Álvaro Gutiérrez. Supongo yo pues, que es porque trabajaba para su agencia, ¿no? De hecho, fue el señor Gutiérrez quien puso a esta empleada del hogar a trabajar y habló en la también casa de los Humala Heredia. Emerson Fasabi, del vigilante que trabajaba... Que unos dicen que trabajaba en la cuadra. cuadra. Y otros que trabajaba para la familia Humala Heredia. Ella dijo que sí trabajó en la casa de los Humala Heredia, y mientras que el presidente ha dicho que trabajó para ellos solamente hasta la primera vuelta del 2011. En fin, vamos a escuchar algunas declaraciones sobre el particular del presidente Humala, precisamente. Sobre temas que están en procesos no voy a opinar porque yo no soy fiscal, a pesar de que hay mucha gente que opina como si fueran fiscales, y hay medios periodísticos que también opinan como si fueran hasta jueces, ¿no? Yo no voy a opinar con eso, nosotros estamos tranquilos, vamos a demostrar nuestra verdad, y yo sé que obviamente muchos líderes políticos ya añejos quisieran que nosotros pareciéramos lo que ellos son, y no somos diferentes. Muchas gracias. Esto se va a aclarar, pero yo he tenido una seguridad a partir del 2011, mediados del 2011, a partir de la segunda vuelta electoral, que ha sido la Policía Nacional del Perú. Antes de eso, este muchacho ha trabajado de vigilante, pero después que ganamos la segunda vuelta, ya no. Y entiendo que este chico ha sido mandadero, se recursiaba ahí, nosotros también lo hemos utilizado y lo hemos pagado obviamente, ¿no? Como cualquier persona, hasta la misma seguridad policial lo utilizaban. Pero yo creo que hay que respetar, ¿no? A esta persona, a este joven, y nosotros estamos tranquilos. Yo creo que ese tema lo ha visto el Ministerio Público. El muchacho, tengo entendido que ha fallecido no por mano ajena, como dice la policía, hay un examen más que falta, y hemos hecho todo el esfuerzo posible para que este chico... A ver, yo no voy a comentar declaraciones de una persona que yo lamento que se preste a un fin tan perverso, más aún cuando en algún momento nosotros le abrimos de manera desinteresada y generosa las puertas de nuestro hogar. Pero sí, yo exijo que nadie se mete a lucubrar cosas de mi familia, ¿no? Internas de la familia. Y que se pongan de acuerdo, ¿no? Porque un tiempo era la reelección conyugal, ahora es la separación. O sea, por favor, pónganse de acuerdo. Nosotros estamos contentos en nuestra familia, siempre hemos trabajado juntos. ¿Qué nos puede decir el señor Pedraza sobre este señor Fasabi? A ver, dos temas. Hoy buscaba información. Me dicen que en el 2008 este señor trabajó como vigilante los domingos en la casa del presidente Humala, entonces era político simplemente, porque había un guardián, pero unos meses luego
pusieron 2 turnos, él trabajaba en la mañana y otra persona durante la noche y turnos alternos, y luego se quedó él hasta el año 2011 aproximadamente. Después de la segunda vuelta en la que él gana, Seguridad de Estado le pone la custodia y por tanto él ya no tenía función. Sin embargo, este muchacho, que no tenía familia en su momento, nadie conocía, se queda por la cuadra, sigue dando múltiples servicios, en ocasiones a él, a su suegra, a los vecinos, a las personas que trabajaban con el presidente, digamos los policías de seguridad, y ese es el tema hasta que él fallece. De manera que fallece por una causa, digamos, que está establecida, el certificado médico legal dice que muere por una hemorragia pulmonar y pancreática. Eso está bastante claro. El cuerpo es levantado por un fiscal, hay grabación de escena, nada, absolutamente nada hace presumir que haya fallecido por una causa absolutamente diferente, de manera que la verdad que no entendemos cuál es la situación de un tema así. ¿Cuál sería la intención de la familia, que es la que está haciendo estas denuncias? Lo que pasa es que una de las personas con quien él compartía una habitación y luego vivían muy cerca, que trabaja con el presidente, se encargó de buscar a la familia. Pasó 7 días, no encontraron a la familia, al 9º día encuentran una prima, no quiere hacerse cargo del tema porque no tenía dinero para retirar el cuerpo. Entonces, él estaba a punto de ser llevado a una fosa común. Se preocupan, dicen que no, buscan a la mamá, ubican a la mamá extiende un poder y con ese poder esta persona logra retirar el cuerpo y llevar hasta su pueblo, por Ucayali, donde le dan cristiana sepultura. Eso es todo, es un tema absolutamente humanitario, de evitar que una persona que fallece por una causa que es establecida en la necropsia no termine en la fosa común. Tiene la amplitud y el rebote que ya estamos viendo. No hay absolutamente nada más. La Fiscalía hizo la investigación, el médico legista estableció la causa de la muerte y simplemente se apoyó humanitariamente para que este señor termine enterrado en el lugar donde nació y donde vive su madre y su hermana. No hay otro tema. Si aquí hubiese habido un familiar, este familiar lo hubiese seguramente retirado y enterrado aquí en Lima, porque no hay presunción de nada. Pero la familia, o sea, le reitero la pregunta, es la familia la que está lanzando estas acusaciones. Pero es una familia con quien jamás este señor tuvo contacto con él. ¿Hay algún aprovechamiento de la familia? ¿Está diciendo qué usted? duda cabe, o sea, que están diciendo que trabajó con el presidente, que no le pagaron beneficios, dinero, obviamente. Porque ¿Ha habido un pedido de dinero? Sí, claro, las personas que han trabajado, las personas que acompañaron al fallecido al lugar de su destino, contactaron con estas familias al 9º día. Y ellos no quisieron retirar el cuerpo porque no tenían dinero. Y luego se perdieron, no más tuvieron contacto. Y por eso tuvieron que buscar a la mamá en un pueblo muy alejado por Atalaya y luego hacer el esfuerzo de llevar el cuerpo hasta ese punto. Eso es toda la historia. Sí, pues, pero toda la historia, fíjese usted estos mensajes confusos, enredados, lo que tiene que hacer el doctor Pedraza para tratar de explicar un tema que pudo ser zanjado categóricamente. Antes que declare la señora Vargas anoche, el ministro del Interior había declarado de que el señor Fasabi era un vigilante de la cuadra. Y la señora Vargas anoche dijo que no era verdad, que trabajaba para el presidente, y hoy día el presidente se ha visto obligado a decir sí trabajaba, pero hasta el 2011, luego vino, ya cuando vino la seguridad presidencial ya dejó de trabajar, luego el doctor Pedraza dice que después ha seguido trabajando pero haciendo mandados a la familia, a la suegra. Este tipo de mensajes confusos generan este tipo de especulaciones. Ahora, era evidente que si hay un reconocimiento de que el señor Fasabi ha trabajado para la familia presidencial, lo menos que podía hacer una persona, trabaje o no, es haberla honrado regalándole un féretro, enterrándolo, ¿no? Pero han pasado varios días buscando a la madre, a la familia, para que se hiciera cargo de los restos de esta persona, y viene este mensaje confuso ahora de reconocer por partes que el señor ha trabajado
en la casa de la familia presidencial. Ahora la señora Vargas... No le dieron toda la información. Lo que pasa es que no hay ningún mensaje confuso. No, pero el ministro, por favor, Pérez Guadalupe ha dicho que no ha trabajado para la familia. No trabajó. Lo que pasa es que hay una confusión en la línea de tiempo. Él sí trabajó hasta el año 2011, pero luego fue un trabajador. Es una observación, una aseveración en términos absolutos, ¿no? No trabajó. Así es. No trabajó de marzo a septiembre, Así pero es, sí exactamente. trabajó de octubre a enero, ¿no? O sea, él no trabajó. Así es. Es un tema... Y eso que es el ministro de Funciones. De línea en el tiempo, pero el tema de fondo es que hay un resultado de necropsia que dice no violencia, ningún hecho evidente, externo en lo absoluto, una causa de muerte que se explica médicamente y luego un acto humanitario que permite que este señor sea enterrado ahí donde nació y donde está su madre. Eso es toda la historia y yo creo que hay que cerrar este tema que es pernicioso. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos luego con lo que ha sostenido hoy día el ex ministro de Justicia Aurelio Pastor sobre el caso Narcoindultos. Inscríbete en Perumín, el evento minero más importante del mundo. El señor Aurelio Pastor, ex ministro de Justicia del segundo gobierno de Alan García, sostuvo hoy durante el juicio oral por el caso de los narcoindultos que el presidente Alan García era quien finalmente decidía los años de pena que se le conmutaba a cada preso tras la propuesta que alcanzaba la comisión que preside el señor Facundo Chinguel. Bueno, eso es obvio porque es una gracia presidencial, ¿no es cierto? Por otro lado, negó que esto tomara solamente 50 segundos. Lo que pasa es que creo que se hizo un cálculo, ¿no? Se sacó en promedio cuántas conmutaciones, cuántas gracias presidenciales en general se hicieron en tantos días, en tantas fechas. Entonces se calculó, bueno, ¿cuánto tendría que haber sido? Como 50 segundos por cada una de las personas que recibieron estas gracias. Pero él ha dicho que no, que sí se tomaba su tiempo. Vamos a escuchar a ver qué es lo que dijo el señor Aurelio Pastor. En primer término, sobre si había algún tipo de coordinación con el señor Facundo Chinguel y con él, cuando era ministro. Como ministro de Estado al frente de la cartera de Justicia, ¿alguna vez a usted le pidieron acelerar o priorizar el trámite de alguna gracia presidencial? Nunca. ¿Nunca Facundo Chinguel le pidió eso? No, yo no he conversado con el señor Miguel Facundo Chinguel acerca de ninguna gracia puntual. Nunca. Muy bien. Tampoco con el presidente de la República. ¿En el caso de internos extranjeros tampoco? Jamás. ¿Internos nacionales tampoco? Jamás. Muy bien. Como ministro de Estado, al frente de la cartera de Justicia nuevamente, ¿alguna vez usted recibió denuncia sobre cobros por el otorgamiento de conmutaciones? Jamás. Como ministro de Estado, como ministro de Justicia, además, recibía todos los días un reporte de inteligencia que le llegaba al presidente de la República, al primer ministro, al ministro del Interior, al ministro de Defensa y al ministro de Justicia. Ese reporte de inteligencia incorporaba el trabajo de inteligencia que se hacía en los penales, porque el servicio de inteligencia opera en los penales. Jamás recibimos información sobre algún cobro irregular por la Comisión de Indultos y Conmutaciones. Pues bien. Señor Pedraza. A ver, aquí hay un tema que es básico, está probado que Chinguel tenía un grupo de personas que trabajaban y que negociaban las conmutaciones. Creo que eso es un tema fundamental. ¿Qué participación puede tener un ministro en ese tema? Yo no lo puedo especular. Lo que sí tengo claro, porque yo participé de esos procesos hace muchos años, es que por supuesto el jefe de las gracias tiene una relación directa con el ministro porque coordinan. El señor Chinguel, supongo, era quien le llevaba los expedientes al ministro. El ministro usualmente, él personalmente o los asesores le dan una revisión de consistencia y es el ministro quien lleva los expedientes al presidente de la República, quien también seguramente personalmente o con sus asesores le dan una mirada final para ver si firma o no firma. Esa es una ruta, digamos, histórica desde siempre. ¿Dónde estaba el tema del negocio de la venta de las conmutaciones?
el proceso lo dirá. A mí me queda claro, sin embargo, que ya en el plano político, la afirmación del presidente García de decir que si él fuera presidente volvería a hacer lo mismo, choca con algo que me parece fundamental. Lo cierto es que la forma como se manejó en ese periodo las conmutaciones y los indultos ha dañado severamente un sistema diseñado para reducir penas, para respetar la proporcionalidad cuando las penas son excesivas o para dar libertad a quien era un tipo vulnerable y estaba en prisión con mayor daño. Sí creo que el daño está hecho y por eso reivindicar o reemplazar las expresiones me parece fundamental. Yo no puedo juzgar si el ministro Pastor ha estado aquí y el presidente también, pero el hecho concreto es que hay muchos testigos de que hubo dinero, alta preferencia por narcotraficantes en ese tema, así que el sistema está dañado y creo que valdría la pena que el APRA haga un juicio diferente, mucho más crítico de un sistema que desde mi punto de vista, reitero, ha terminado dañado. Muy bien lo que ha dicho Wilfredo Pedraza, pero no le voy a responder. Lo que ha dicho él ahora es un cuestionamiento a una política pública. Y eso es, obviamente, de un adversario político, es un cuestionamiento a política. No cuestiono los indultos, pero quiero decir lo siguiente. Ahí hay una contradicción. Wilfredo Pedraza ha sido ministro de Justicia. Dice, hay un daño hecho. Del interior, pero hay un daño hecho. Del INPE. Ha sido jefe del INPE. Yo digo así concretamente y los peruanos deben saber. Si uno de estas conmutaciones e indultos hubieran sido contrarios a la ley o a la Constitución, y por ende hubieran generado un perjuicio, un daño, ¿por qué 4 años que están en el gobierno no han dejado sin efecto uno solo? Nosotros dejamos sin efecto un indulto que se le dio a un ex broadcaster y se detectó que en el camino de la construcción del proceso administrativo había pruebas falsas y se dejó sin efecto. Entonces, ahora vienen a hacer un enjuiciamiento político a un tema de una política pública. Es como si yo quisiera responsabilizar al señor Humala porque en el Ministerio de Inclusión Social o del MINES se han robado 1.200.000 paquetes de pañales. Entonces es poco serio. Ahora, la forma como le han preguntado hoy día a Pastor es si él, por un caso particular de un extranjero o un nacional, él orientó de que se apresurara un procedimiento. Es obvio que un ministro de Estado, ambos hemos sido ministros de Estado, es obvio que cuando hay estas comisiones administrativas no es solamente un derecho, es un deber revisar la información que uno le va a llevar al jefe de Estado. El otro extremo que se cuestiona es que el presidente de la República, cuando le traen la propuesta de la conmutación, que es diferente a la del indulto, le traen la propuesta de la conmutación, él la haya revisado y que considere, por ejemplo, que la reducción de la pena no debe ser 4 sino 6 años. Sí, es su prerrogativa. O sea, la Constitución es tan clara y tan categórica, es que le asigna solo al jefe de Estado esta prerrogativa que es exclusiva y excluyente. Lo que hay una confusión perversa del gobierno para dañar la imagen del gobierno anterior, es decir, que porque ese ejercicio, esa facultad, tiene que tener un precedente administrativo, porque el jefe de Estado no se va a ir a los penales y con un micro decir a ver quiénes se acogen y él armar el procedimiento administrativo. Para eso está la organización del Estado. Entonces, si en el camino han habido píos, y en este caso hay 16 de todos los procesos de conmutación de indultos, solamente en este caso el Perú debe saber que se están ventilando 16. Eso no supone que esto atenúe la responsabilidad de aquellos que en el camino obviamente han lucrado indebidamente. No son centenares de No, son el caso que se está viendo de Facundo Chinguel, en este caso solamente está referido a 16 casos, ya, 16 casos. Pero aún así, obviamente, si ha habido un presidente gracias o un funcionario que en el camino cobró un pillo, el hecho es grave, es reprobable, tiene que ser sancionado. No nos hemos opuesto, hemos apoyado esta investigación en todos los niveles, pero de ahí a querer llevar a establecer una responsabilidad política en el ministro por ende jalar al jefe de Estado es poco serio. Fíjese lo que dicen los voceros del gobierno. El daño está hecho. Mire, el presidente Obama acaba de dar 87 conmutaciones a condenados por narcotráfico a cadena perpetua. Y el argumento que es que el criterio que han tenido es que estos son delitos no violentos. Entonces, esto genera una discusión, pero a una política pública, pero de ahí a querer
vincularlo concretamente al presidente y al ministro diciendo que hay una responsabilidad política por ese hecho delictuoso es poco serio. Lo único que hace es impedir que se ejercite una prerrogativa constitucional para, cuestionable o no. El propósito era desasinar los penales. Hoy día el propio Pérez Guadalupe, ministro del Interior, ha dicho que el haber dejado de promover estas conmutaciones, estos indultos, lo que está haciendo es generando una sobrepoblación penal insostenible. Una pregunta, ¿Aurelio Pastor no dejó el Ministerio de Justicia por un indulto mal dado? ¿Por la responsabilidad política que se ponía? Exactamente. Y entonces, ¿cómo en este caso no habría responsabilidad política si estamos hablando también de indultos mal dados? No, por eso te digo, Aurelio Pastor, cuando él renuncia al cargo de ministro de Estado, en este caso de Esta Gracia, evidentemente ahí había un expediente administrativo que había sido adulterado con información que no era. No, me refiero, los otros están en vía judicial. Entonces, se asumió la responsabilidad política en ese entonces, pero ahora, en estos casos donde hay un colaborador eficaz que señala de que él habló con Pastor y que Pastor le dijo, ve, habla con mi asesor Marrufo, y no, pero lo único que calza... El señor Pastor comiendo su empanada, conversando sobre el tema de los indultos, mira, las gracias presidenciales. Cuando uno es ministro de Estado se puede tomar una foto con una persona, escuchar a una persona, pero acá el tema es el siguiente. Aquí hay cosas muy concretas que se han podido ya identificar y por eso es el proceso, que en esta comisión de gracias, por ejemplo, ¿cómo no va a ser reprobable que el señor Facundo Chinguel haya contratado a personas que le dieron la conmutación en duda para que trabajen en esta comisión? O sea, eso es terrible, eso es reprobable y es sancionable. Los engañó a todos, el señor Chinguel. Mira, un ministro de Estado, y lo sabe el exministro Pedraza, los que hemos sido ministros, por favor, no vamos a estar en el detalle a quién le compran el papel higiénico para los baños del ministerio, Fue a quién un error contratan, entonces del presidente García cuando dijo que confiaba a ojos cerrados en el señor Chinguel. Mira, ¿o no? el presidente Alan García ha tenido a la vista los expedientes, ha revisado primero dos cosas: que las propuestas de conmutación e indulto no contrarían las leyes específicas sobre la materia. Por ejemplo, hay una que prohíbe que no se le puede dar conmutaciones e indultos a los que son cabecillas de organizaciones de narcotraficantes. Por eso es falso lo que sostienen los de la media comisión al decir que Alan le dio estas conmutaciones e indultos a cabecillas, porque ¿sabes quién determina esa condición? La sentencia que condena a la persona. Y nadie ha podido mostrar que hay un condenado a la que se le ha calificado de cabecilla de una organización de narcotraficantes a la que Alan García le haya dado el indulto. No hay, pues, se especula, es especulación. Pero me sigue sin quedar claro por qué, si hubo responsabilidad política en el caso X, Crucillar, no hay responsabilidad política en el caso Y, que es el de estos 16. ¿Qué usted dice? Responsabilidad política me parece que hay en los dos. Puede ser, pero mira, esto está en un proceso judicial, se ha conocido en un proceso judicial después que el ministro Pastor salió del ministerio. Eso establecer la responsabilidad penal. Exactamente. Pero de ahí a querer establecer una cadena de responsabilidad de que el ministro debió conocer lo que hacía en esta comisión de gracias al momento de organizar el expediente administrativo, ya me parece que es un tema solamente estricto de un cuestionamiento político, ¿no? Vamos a una nueva pausa, porque tenemos todavía dos temas por cubrir muy importantes. Y regresamos, el que viene tiene que ver con las declaraciones del general en retiro Leonardo Longa López sobre a quién se reporta o no en el BRAEM. Muy bien, el ex jefe del BRAEM, el general en retiro Leonardo Longa López, dijo en el programa Sin Pelos en la Lengua que el viceministro de Defensa, el señor Iván Vega, que fue viceministro suyo en Interior antes, reporta directamente a la primera dama las acciones que las Fuerzas Armadas realizan en el Valle del Río Apurímac, en Imantaro. Esta tarde, sin embargo, el ministro de Defensa, Yaque Balaquivi, ha negado lo que ha dicho este general en retiro Longa y ha dicho que es su despacho el que recibe los
reportes y no la primera dama. Vamos a escuchar A ver, primero ¿qué dice? lo que ha dicho Longa y luego lo que ha dicho Alaquini. Estuvimos cenando y lo que manifiesta el viceministro es que mi compromiso es con la primera dama. Yo he estudiado con ella y le he prometido resultados. Perdón, ¿eso le dice textualmente Iván Vega? No me dice a mí, le dice él empieza a comentar, ¿no? ¿Y ustedes qué dicen? Vamos a trabajar en forma conjunta y tenemos que lograr resultados. El reporte es mío, directamente trabaja conmigo. Todos los días nos comunicamos por teléfono, su oficina está al frente de la mía y a mí me reporta directamente. ¿Por el paralelo? A mí me reporta directamente. El poder es justamente el poder que tiene como viceministro de Políticas de Defensa bajo el ministro de Defensa. ¿No hay ningún poder paralelo, ministro? No existe ningún poder paralelo. El poder es único en ese sentido. El Ministerio de Defensa yo lo desarrollo en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Y el viceministro cumple su labor en ese sentido, coordinado con el Comando Conjunto en lo que corresponde. ¿Ha ido de frente directamente a Palacio en algún momento? No, nunca he ido, y no conozco que haya ido nunca directamente. Pero justamente usted dice que no lo conoce, pero no descarta que puede haber despachado con la señora Nadine Heredia, ¿no? Porque Él despacha conmigo directamente, es lo que yo conozco y lo que le puedo decir todos los días. Bueno, es un escenario más en el que se dice que la señora Heredia tiene un poder o ejerce un poder que no respaldarían más votos que los matrimoniales. ¿Cómo fue cuando Vega era viceministro suyo? ¿Usted tenía la sensación de que reportaba con alguien más? Yo creo que lo que pasa hoy es exactamente lo que pasaba en el año 2012. O sea, que reportaba... Esa estructura mental de algunos opinólogos que creen que hay un poder paralelo, tipo Pero acá es un general en retiro que ha sido jefe del BRAEM, que está diciendo. El general Lonja no acaba de salir, ha salido del servicio porque fue el responsable de un operativo militar en la que murió una mujer embarazada en una intervención bien opinable. Entonces, pero el tema es que los poderes paralelos son pura ficción en el gobierno. En mi gestión se decía que alguien, Iván Vega y otro más, manejaban absolutamente todo, y la verdad que no sé qué manejaban porque yo tomaba absolutamente todas las decisiones, y me parece mucho más inverosímil la historia del general Lonja cuando dice que Iván Vega mencionó que eran compañeros de educación, y eso no es exacto. Nadine Heredia es comunicadora y Iván Vega es administrador de la Universidad del Pacífico. Que yo sepa, jamás ella se metió en ningún tema de carácter militar, porque es exactamente el tema que maneja el presidente de la República por su experiencia, por su formación. Es un absurdo. Yo creo que con Iván Vega el país en su momento va a agradecer las cosas que hace, porque él coordina un equipo que me parece ha cumplido las tareas más importantes en los últimos 10 años en materia de terrorismo. A partir de esa coordinación con el Comando Conjunto, con el CIOES, que es un grupo especial, se ha detenido a Artemio, se ha abatido a Lipio, a Gabriel, a William, a Renan. Ahora, él dejó de ser viceministro del Interior antes que usted ministro, ¿no es cierto? Él sale después. Después. Conmigo continuó y cumplía casi la misma función, fundamentalmente el tema de orden interno. Usted se fue antes y él continuó hasta que... Cuando yo salgo, días luego él deja el viceministerio de Orden Interno en Interior y pasa a Defensa, y hoy viceministro de Defensa, que tiene casi la misma función. ¿Y por qué se fue ese cambio? ¿Había algún cuestionamiento que lo...? Porque en teoría era parte él era vecino del señor López Meneses. Sí, claro. Y todo el mundo decía, ¿qué pasó? ¿No lo vio? Se le pasaron las tortugas. Walter Albán asume el ministerio y él estima que hay que cambiar el ministro. Acá hay un hecho concreto. Y desde ahí se hablaba del poder en paralelo con el señor Iván Vega. Yo sí creo, a pesar de que el general Longa tiene un proceso judicial para reincorporarse, qué sé yo, y también hay que cuestionar el hecho de que él hable después que ha dejado la función y no en su momento. Pero aquí lo concreto es esto. El propio primer ministro actual, cuando era ministro de Defensa, no fue que lo comentó, sino en un audio él reconoce que coordinaba con la primera dama las compras militares, por favor. Él es el que ha puesto al actual ministro de Defensa. Y que es sintomático que cuando se va el ministro Pedraza por el tema de lo de López Meneses, Iván Vega se va al Ministerio de Defensa. O sea, eso del esquema del reporte paralelo no es una especulación.
tiene muchos elementos que calzan con lo que hemos venido sosteniendo. Esta defensa que se hace es parecida a la que la hacían los congresistas fujimoristas de Montesinos. Y decían, ya van a ver, algún día escribirán la historia de Montesinos, de cómo él ha sido el que montó toda la estructura para eliminar el terrorismo. Y miren lo que nos dejaron. Entonces, aquí hay un hecho muy concreto. Los ministros de defensa han reportado a la primera dama. No lo digo yo, lo ha dicho el ministro Cateriano cuando era ministro de defensa. ¿Quién ha puesto al actual ministro? El ministro Cateriano. Iván Vega ya es conocido, no solamente por Lonja, por el general Lonja, sino ya cuando se vio el tema de López Meneses, en la investigación López Meneses, en cuya comisión yo he participado, había ya en el propio ministerio, había un sistema de comunicación en que se lo pasaban al ministro del Interior. Le reportaba, el ministro Raúl Salazar le reportaba directamente a Villafuerte. Entonces, no es esto, de verdad, no es una especulación, estos son elementos concretos que ameritan por lo menos una investigación. Yo creo que la comparación es muy poco feliz. Iván Vega no es ni Mantilla, ni Grupo Colina, ni grupos parecidos. Iván Vega es un funcionario público que tiene una tarea: coordinar políticamente a los sectores para la lucha contra la subversión. Exactamente eso. Y uno de los temas que el gobierno va a exhibir para el futuro es los éxitos que hoy se tiene en abatir a los principales líderes de la subversión en el Brain. Eso es Iván Vega. Él no maneja recursos, no decide compras, coordina intersectorialmente aquello que la estrategia la define el comando conjunto. No es un rambito ni que... Así le decían, ¿no, señor? Claro, esa es una chapa interna. Ya, ahora no estamos especulando, sino que ha salido este general a decirlo. Entonces, ¿qué tiene este general? ¿Está mintiendo? ¿Está molesto porque se lo ha sacado? A ver, explíquenos. Está ciertamente molesto porque su carrera acabó con esa intervención militar inadecuada. Porque, a ver... Y él debe considerar que es además un retiro inadecuado también, sino porque sale del molesto. Pero esa es una decisión de su comando que decidió el retiro de este general, en la que no tiene nada que ver Iván Vega. En todo caso, lo que cuando pasa es que se ha menciona... habido un tema judicial que ha mandado su reposición y que lo que él dice es que no le están haciendo caso a los fallos del Poder Judicial. Pero ahí no tiene nada que ver Iván Vega. Yo creo que cuando se menciona a Nadine Heredia, todos los temas se vuelven vendibles, sin la menor duda. Absolutamente. Si son compañeros de estudio, obviamente es una mentira total. Son dos personas de generaciones diferentes que han estudiado en lugares diferentes. ¿Qué tiene que ver Nadine Heredia con los temas de defensa? Absolutamente nada. ¿Qué tiene que ver con los asuntos vinculados con el Brain? Yo no lo sé. Yo participé personalmente en la estrategia, en el seguimiento de los operativos, cuando se abatió a Lipio, a Gabriel, etcétera, en su momento, a William. Fue durante mi periodo. Y la cuenta la daban los ministros y luego al presidente, de manera que esas afirmaciones solo tienen, yo diría, el prurito de meter a Nadine en prácticamente todo. ¿Qué tiene que ver Nadine con el Brain? Estamos hablando del Brain, ¿eh? Sí, claro. De lucha contra el terrorismo. ¿Qué tiene que ver ella en esto? La verdad... Se supone que es el presidente que tendría ahí que llevar... No. El presidente de la República, si uno de los temas los conduce de manera personalísima, es esto. Él analiza, recibe los reportes, hace un seguimiento de manera absolutamente continua. Y nosotros, yo he sido un actor principal en ese tema, digamos, y como actor principal sé cómo funcionan todos los temas vinculados con el Brain. Y ciertamente Iván es un actor, desde mi punto de vista, muy importante. A ver, ya para ir terminando, nos quedan solo 3 minutos, lamentablemente. El presidente ha dicho que se va a analizar lo aprobado en el Congreso de la República sobre el lote 192. ¿Hay ahí algún consejo que usted le haya dado al presidente sobre qué es lo que debe hacer, si observar o no esto que se aprobó en el Pleno sobre la hoy en la explotación mañana, a de mediodía, intercambiamos una idea muy rápida indicando, se verá la autógrafa y se tomará una decisión. El hecho es que Petroperú es una institución muy importante para el gobierno, por eso el encargo de recuperar la refinería de Talara, lo demás se verá. Pero la pretensión de que no hay una contradicción entre la bancada y el Ejecutivo es un poco peregrina, es decir, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, ha dicho, es vocero del gobierno, ha dicho... no está en condiciones ni económicas ni técnicas de explotar el lote 192 y así lo aprueben, no lo podría hacer, lo dijo, y luego la bancada vota en sentido contrario.
Y el presidente dice, no hay contradicción, a ustedes les parece. Cuando la bancada vota tal cual dice el Ejecutivo, están sujetos al Ejecutivo y han perdido independencia. Y cuando es al revés, es una contradicción. No hemos dicho que no tenga derecho a hacerlo, política, estamos solamente notificando, en la política, que hay un conflicto. Bueno, en la política creo que hay situaciones como esta. La posición concreta del Ejecutivo es que el lote 192 debería mantenerse tal cual y en todo caso explorar la posibilidad de Petroperú, pero en el tiempo. Hoy ciertamente no es posible porque no hay recursos. Petroperú no saca 1 litro de petróleo hace 30 años, de manera que en ese contexto creo que el discurso político ciertamente no ha sido el mejor al aprobar una ley de esa naturaleza. Bueno, aquí lo que va a haber es lo siguiente. Si el presidente promulga la autógrafa, y yo creo que es autorizado el primer ministro y la ministra de Energía. Se tienen que Parece que no va a suceder eso, ¿no? Y si la observa, lo que está haciendo es generando un enorme clima de confusión, porque ahora le quiere echar la culpa al Parlamento de una decisión que ha tomado el Ejecutivo y que algunas bancadas como las nuestras hemos apoyado. Porque, fíjense así, es de sencillo para que lo escuchen los peruanos. ¿Cómo es posible que en un contexto donde el precio del barril del petróleo está en su nivel más bajo en los últimos 20 años, donde los privados no quieren participar en la explotación de este pozo porque las condiciones contractuales no les generan rentabilidad, cómo este pasivo lo va a asumir ahora el Estado? Petroperú, que no tiene capacidades económicas, financieras, y además, al final de cuentas, nosotros las pérdidas que va a arrojar este tipo de emprendimiento la van a pagar subsidiariamente todos los peruanos. Pero reconocerás que hay una ley que prohibía a Petroperú a asumir una responsabilidad. Por eso, como te dice, ¿quién ha promovido esta cuarta disposición que se va a incorporar? La bancada nacionalista, el señor Isla, que participó en 2013, el señor Isla y el señor Abugataz, el 2013, en octubre, cuando se aprobó la ley 130, votaron a favor de poner el candado. Y ahora, un año después, porque ya se avecina el proceso electoral, quieren arrimarle esta responsabilidad a todos los peruanos. Bueno, señora Bogotá no va a ser al final de cuentas, de nada, dicho, ¿no? Este subsidio que vamos a pagar para sostener este emprendimiento, que no tiene ningún fundamento técnico, lo van a pagar todos los peruanos. Pero bien, nos tenemos que ir. No nos queda claro, sin embargo, por qué si estaban en contra se abstuvieron en la votación solamente y no votaron directamente en contra los de la bancada de concertación parlamentaria y los del APRA en particular. También arrugaron. Es que no es que arrugamos, sino que hemos tenido una posición, ¿cómo podríamos ser más papitas que el Papa? Si el presidente Humala, el presidente Humala había dicho que los responsables de que se haya firmado el contrato era el Congreso. Sí. ¿Cómo íbamos a convalidar ese tipo de ya no nos alcanzó el tiempo, lamentablemente, pero seguro vamos a tener oportunidad de hablar más sobre el lote 192. Gracias. Muchas gracias a nuestros invitados. Y nos vemos mañana por la noche. Chao. Inscríbete en Perumín, el evento minero más importante del mundo.